La relación entre arte y naturaleza, todos somos parte de la naturaleza y todos somos seres musicales. Entonces yo estaba como descansando en un sofá y en eso recibí un mensaje, pero fue un mensaje clarísimo que me decía así: siéntese al piano y empiece a tocar. Todos los otros músicos que estaban ahí, y amigos y el ingeniero de sonido, todos estaban llorando. Yo puedo hablar de mi experiencia, ¿verdad? En mi caso, casualmente yo me metí en ese enredo del ministerio por eso misma, esa misma razón que vos decís, porque, ¿verdad? En el sector nuestro siempre es un sector muy crítico, por supuesto. Sí. Siempre estamos criticando pues a todo el que está... Sobre todo la gente que quiere componer. ¿Qué consideras que es necesario siempre que esté por encima de lo comercial? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Como siempre decimos, bienvenidos a un episodio más de Toma 4. Aquí estamos Rubén, Nacho, Yormar y yo, Miguel, con un invitado como siempre súper especial. En este caso está con nosotros don Manuel Obregón, exministro de Cultura, músico, productor, integrante, como muchos sabrán, de la banda Malpaís. Así que te agradecemos mucho este tiempo que estás dedicando. Queremos sacarle muchísimo provecho a la conversación. Entonces, bienvenido, Manuel, y muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Miguel, por la invitación, y a todos, pues vamos a pasar un rato bonito conversando. Exactamente. Lléguele, Yor. Es que yo me voy a saltar completamente. Nosotros normalmente hacemos un guión, ¿verdad? Pero a veces hay cosas muy curiosas, y yo ahora les estaba comentando a ellos justamente en la música de naturaleza. Se lo pongo tal vez yo mi escenario, ¿verdad? De mi punto, tal vez que no tengo experiencia mucho escuchando música de naturaleza, escuchando parte de su música. Yo les estaba dando un ejemplo a ellos. Yo soy de Limón. Cuando voy a Puerto Viejo, Manzanillo, me levanto a las 6 de la mañana para ir a la playa, escucho congos. Entonces, escuchando su música, yo decía, hay un piano y hay un congo. Y yo me puse a pensar en ese momento, bueno, primero qué curioso, porque para mí fue algo nuevo, y también me puse a pensar, normalmente yo cuando me levanto en Puerto Viejo y escucho un congo, yo digo, qué sonido más fuerte, qué sonido nada elegante. Incómodo. Sí, incómodo para mí, ¿verdad? Y que incluso me despierta. Nada elegante, me encantó. Y con el piano, lo escucho con el piano y yo decía, ¿cómo se le ocurre hacer eso, verdad? Entonces, para mí fue muy, muy, muy curioso, y quería preguntarle, primero, tal vez cómo se le ocurrió. Sí, cómo se le ocurrió, ¿verdad? ¿Cómo llegó a eso? Entonces, es parte de la curiosidad que le quería preguntar eso de primero, la verdad. Muchas gracias por la pregunta, porque sí es una de mis pasiones. La relación entre arte y naturaleza, ¿verdad? Es muy antigua. Todos, aunque vos decís que tal vez no conocés mucho de música y naturaleza, pero todos somos parte de la naturaleza y todos somos seres musicales. Entonces, por eso es que ese disco que te referís, Simbiosis, ha tenido que empezó siendo un experimento sonoro y se convirtió en el disco mío, al menos que más escuchado. Se usa para muchas cosas en diferentes países. La historia de los congos es muy interesante, porque estuvimos en Monteverde con varios biólogos. Íbamos a grabar esa madrugada ranas, porque era un lugar donde había unas ranitas, y pusimos todo el piano ahí, porque ese disco fue grabado en vivo. Y resulta que ya cuando estábamos ya listos para grabar, prenden los micrófonos y empieza eso poco a poco, ¿verdad? Como a las 4:30 de la mañana, es... Y cada vez, ¿verdad?, más fuerte. Y claro, yo me inspiré, la verdad. Y lo que me sugería el canto de los congos era como un lamento. Entonces, por eso la música que sale es el acompañamiento a ellos, porque realmente los protagonistas son los sonidos naturales en ese disco. Yo los voy acompañando solo.
Qué bonito. Entonces es como un blues y así le puse el blues del mono aullador. Bueno, Qué hay, bonito. hay un tema interesante, perdón, con ese mismo tema, porque acabas de decir que escuchaste un congo y que de pronto empezaste a conectar con eso y demás. Sí, las ranas nunca las oí. Ahí solo estaba con el Congo. Sí. Exacto. Pero estaba viendo un poco cuando estaba investigando sobre vos Ajá. y en algún momento cuentas sobre esta canción Compasión Sí. del último disco, ¿cierto? Sí. Y contaste que empezaste a escuchar algo. No recuerdo qué fue lo que dijiste, pero sí recuerdo que dijiste que escuchaste algo, empezaste a tocar, que estaba tapado también, y dijiste que fue como un momento muy emotivo, porque estuviste, no sé, bueno, la canción creo Sí. que dura como 15 minutos, 17. 17 minutos, Sí. y en ese tiempo, lo que yo entendí de lo que dijiste es que no era algo que estaba planeado, sino que simplemente conectaste con eso, empezaste a tocar, y lo que sucedió en ese momento generó un impacto físico, ¿verdad? O sea, es decir, emotivo, pero a la vez quedó plasmado en el disco. ¿Qué tan Sí. recurrente es eso de que conectes con el entorno en el momento? Bueno, es bastante recurrente, es algo que a mí me gusta trabajar de esta manera, la música, ¿verdad? De empezar como con un lienzo en blanco, una hoja en blanco, e ir a grabar lo que uno pueda canalizar, es como conectar. Pero ese caso fue bien interesante porque estábamos en un estudio de grabación en Nosara para un sello disquero que yo trabajo, que se llama así Nosara Media, y había muchos otros artistas en el estudio, estaba un ingeniero de sonido, y estábamos con la idea de grabar algo conjuntamente. Yo estaba como descansando en un sofá y en eso recibí un mensaje, pero fue un mensaje clarísimo que me decía así: siéntese al piano y empiece a tocar. Y Tapado estaba a la par mía y le dice: Tapado, vení, tenemos que tocar. Les pedí permiso a los compañeros y arranqué a tocar. Yo normalmente entro como una especie de trance, ¿verdad? Pero ese fue una conexión muy especial, de manera que casi no recuerdo bien lo que pasó, ¿verdad? Solamente que yo estaba como que las manos se movían solas, era como Fluir. algo que yo estaba recibiendo de otro lugar, ¿verdad? Para mí como un lugar muy, muy sagrado. Pero en ese momento yo estaba, ¿verdad? Y como un trance, la verdad, porque no recuerdo muy bien qué pasó. Lo que sí recuerdo es que cuando terminé de tocar, todos los otros músicos que estaban ahí, y amigos y el ingeniero de sonido, todos estaban llorando, pero así llorando desconsolados, y yo no sabía qué había pasado, y era por la emoción de lo que acababa de suceder, que fue muy, muy fuerte. Tapado también estaba muy emocionado. Y él fue el que le puso ese nombre de Compasión, Tapado. Dice: Manuel, yo no sé qué hiciste ahí, pero para mí lo que pasó aquí, yo lo que sentí fue la compasión, ¿verdad? Un sentimiento tan bonito. Claro. Y vieras que ya después algo pasó cuando ya yo empecé a adquirir ya la conciencia de regresar de esa experiencia. Fui yo el que empecé a llorar, y fue sin parar 1 hora, ¿verdad? Por lo menos o más, llorando, porque fue muy emocionante, y ni digamos ya escuchando después esa música. Se la recomiendo. Está un disco que se llama Quetzalcóatl, que acaba de salir, dedicado a esta figura digamos, de la espiritualidad mexicana, ¿verdad? De varias culturas, de los mayas, los aztecas, los zapotecas. Todos tienen en común este Dios, pero que es más que un Dios, es un vehículo que los lleva hacia lo sagrado, y creo que fue lo que pasó ahí también. Fue muy bonito. Vos cuando vas así como a grabar, vos sacas como el tiempo para, mira, entre las 4 o 5 cantan los congos. Voy a sacar ese tiempo para eso, o vos
o te puede pasar como que el sonido llegue por ahí y digas, mira, voy al teclado corriendo porque voy a ir a... ¿Cómo es que lo haces? Sí, bueno, cada vez es diferente. Cuando grabé el disco Simbiosis, tuve el apoyo de varios biólogos y guías naturales que sabían dónde había sonidos, a qué hora, que yo no sabía. Entonces íbamos al atardecer y al amanecer, sobre todo, que es cuando hay más sonidos. Y entonces ellos sí buscaban, a veces como en este caso, sonaban otras cosas o muchos sonidos. Entonces yo empezaba a dialogar con el piano, con estos sonidos. Pero muchas veces estoy simplemente practicando en la casa y digamos, a veces son los yigüirros, que hay tantos esos sonidos, o el sonido de la lluvia, o el viento que simplemente, ¿verdad?, me inspira. Hace poco compuse un tema inspirado en el canto del pecho amarillo, que es tan bonito, ¿verdad? Sí. Y bueno, eso es más o menos, no hay una fórmula, pero sí trato de estar conectado al hecho de estar presente te lleva a escuchar todo el entorno y eso es lo que creo que más me inspira, ¿verdad? Claro. Usted, perdón, habla de una composición completamente orgánica, abraza la naturaleza, es decir, usted se hace parte de, ya somos parte de, pero la abraza uniéndose para hacer música. Y o sea, lo que está contando es increíble. O sea, evidentemente es un método de composición que creo que no le hemos escuchado a nadie explicar. Sí. Lo más cercano que me recuerda eso es a Richie Nieto, cuando decía que él buscaba los sonidos en las cosas para grabar, pero es algo completamente diferente, digamos. Bueno, y Eduardo Montero con los gatos. Sí, cierto. Que decía que escuchó el maullido de los gatos y hizo una composición con el maullido Hizo de un los gatos. álbum. Pero no es común. Buscó los tonos del maullido y hizo el... Sí. Pero Sí. aunado a eso, a mí se me viene a la mente que, además de eso, usted fue ministro de Cultura. Es decir, usted es un compositor con la belleza que está describiendo, ministro de Cultura, la parte administrativa de la cultura. Tengo una pregunta, puede ser polémica, pero sí necesito hacérsela, y es, ¿le cuesta encender la radio y escuchar la música de hoy? Porque lo de hoy no es esto que usted me está diciendo. Es decir, hoy hay demasiado algoritmo, demasiada IA, demasiada sampler. Sí, es cierto. Bueno, vieras que a mí me pasa una cosa, me gusta oír de todo tipo de estilos de música y me gusta mucho escuchar la radio. A veces voy oyendo música clásica o música contemporánea, pero también ahora cualquier cosa que uno ponga siempre es algo vinculado con el reggaetón, que también me interesa como fenómeno, ¿verdad? Y hay casos muy interesantes dentro de ese ritmo. Pero sí, digamos que esa misma curiosidad que yo tengo es como muy amplio el sentido de los gustos musicales, ¿verdad? Mucho de música antigua, el folclore me encanta, todo, ¿verdad? Sin embargo, creo que es importante cuidarnos, ¿verdad? Cuidarnos de qué es lo que vamos a escuchar, porque igual que hay contaminación, ¿verdad?, atmosférica y de las aguas, hay contaminación sonora todo el tiempo y eso de alguna manera nos afecta. Creo que sí podemos ser más selectivos, igual que cuando comemos, ¿verdad? Tener cuidado de qué es lo que vamos a llevarle al cuerpo, igual qué es lo que vamos a escuchar, porque eso nos va a afectar el nivel de vibración, ¿verdad? Vamos a estar... el caso de cada persona es diferente, pero yo pienso, ser cuidadosos con todo, con lo que escuchamos y lo que consumimos en general. Claro. Y ahora, tengo otra pregunta polémica, perdón. Dele. ¿Tiene la administración del sistema, tiene alguna responsabilidad en eso para usted o no? ¿O es una decisión completamente individual? Del gobierno, decís vos. Sí, digamos, de quienes, o sea, al final no sé si es tanto del gobierno, sino de quienes administran la industria musical, porque es decir, hoy uno sale a la calle y el reggaetón te lo empujan por todo lado, o sea, no hay forma, no. Sí, bueno, vieras que el tema es complejo porque
Los gobiernos en general tienen poca injerencia actualmente porque la globalización, ¿verdad?, ya nos permite el acceso a todo. Ha habido intentos de gobiernos de prohibir, en Cuba prohibieron el reggaetón un tiempo en lugares, pero ¿qué va? La gente igual lo va a escuchar. O sea que no me parece que sea la vía. Lo que sí puede ayudar, digamos, los responsables de cultura en cada país es mejorar el acceso a la cultura, porque la gente oye lo que le ponen, Sí. ¿verdad? Entonces, a veces no hay otra opción, y esas otras opciones sí se pueden no solo incrementar, sino promocionar más para que haya un criterio mayor de qué es lo que uno al final puede escuchar o no. Darle más visibilidad, ¿verdad? Y pienso yo volverlo más accesible. Siento que hoy la cultura, es decir, lo que no es lo de siempre, es un poquito inaccesible. Uno ve los buenos artistas que vienen a los teatros y uno ve los precios de las entradas y dice, yo lo puedo pagar porque trabajo, pero hay una cantidad de gente que está debajo de los Bueno, tres primeros quintiles que no lo va a poder pagar. Hubo una iniciativa que no estoy claro si se llama como lo voy a decir, pero creo que se llama Teatro al Mediodía. Todavía está. Sí. Bueno, creo que ese tipo de iniciativas justamente buscan ese tipo de No, y el contacto ministerio directo. tiene un montón de capitales también, digamos, capital semillas para un montón de proyectos. Y aquí hay una pregunta interesante, ya pensando en tu rol como exministro, como persona que estuvo involucrada en la política. Todos los músicos, nosotros somos músicos, siempre tenemos una opinión, igual que en el fútbol, ¿verdad? Sobre cómo se debería dirigir en la selección nacional. Lo mismo pasa en el arte. Siempre decimos, no, es que aquí lo que hay que hacer es unir esfuerzos. Lo hemos dicho nosotros, ¿verdad? Es que no, aquí lo que hay que hacer es unir esfuerzos y unir la radio y unir a los artistas y a los productores y a la gente que hace eventos. Pero ¿qué tan sencillo o qué tan complejo? Porque si todos vemos la solución, ¿cuáles son los verdaderos retos que hay detrás de este tipo de ideas? ¿O crees que la solución para fortalecer la industria nacional va por otro lado? ¿O efectivamente crees que se trata de unificar todos estos sectores? Bueno, creo que un poco de todo lo que acabas de decir, que son muchas cosas, ¿verdad? En primer lugar, es bien interesante cuando la palabra que usaste de industria, porque si bien la música, ¿verdad?, se ha convertido en una forma de vida, ¿verdad?, para todos nosotros, para los músicos, tiene la posibilidad también de acceder a una cosa más, a una etapa más espiritual, que es lo que se ha perdido de la música. O sea, la música no puede verse como un producto más, porque es un producto muy especial. Y ahí es donde yo creo que los músicos tenemos que ayudar a que esto no sea, ¿verdad?, una mercancía como cualquier otra. Valorar, pues, lo que hacemos también. Y esa es una de las herramientas que yo creo que es importante tener, ¿verdad? ¿Me puedes decir las otras cosas? Hablábamos de que Costa Rica tiene mucho talento, es un país muy pequeño y también hace un tiempo hablábamos con Edín Solís y él hacía una comparación interesante porque decía, claro, si te vas a Brasil, por más que es un país gigante y seleccionas una pequeña provincia de Brasil del tamaño de Costa Rica, para ellos es igual de difícil de sobresalir en la industria brasileña, por más que sea una industria súper posicionada. Entonces aquí lo que hablamos es, bueno, a todos nos gustaría poder tener bandas que puedan ir a girar a otros países de Latinoamérica, Europa y demás, y que puedan llenar estadios, así como lo llenan artistas colombianos, mexicanos, estadounidenses. Y entonces lo que se ha dicho muchas veces es que hay que unificar sectores para que eso se pueda lograr. Entonces, claro, uno como músico dice, no, sí, es que lo único que hay que hacer es eso. Pero bueno, en el caso de ya en un puesto político como el ser ministro de Cultura, ¿qué tan complejo es eso? ¿O será que esa no es la solución? Bueno, digamos, yo puedo hablar de mi experiencia, ¿verdad? En mi caso, casualmente, yo me metí en ese enredo del ministerio por eso misma, esa misma razón que vos decís, porque... ¿verdad? En el sector nuestro siempre es un sector muy crítico, por supuesto. Siempre estamos criticando, pues, a todo el que está en la parte administrativa, pero
la verdad es que no somos parte del problema porque no estamos aportando soluciones. Algunos sí, ¿verdad? Pero ya el hecho de aceptar estar en ese puesto es como decir, bueno, vamos a entrar, y yo entré no solo solo yo, sino con un grupo importante de artistas que también querían un cambio, y gracias a ellos se logró hacer, yo pienso, un trabajo importante, aportar algo en ese cambio, que en el momento en que yo entré, fue el 2010, había un tema de identidad, era poco la música nacional que se escuchaba, también de democratización de la música, de las artes en general y de la cultura de una forma más amplia, que no sea solo las artes escénicas, sino todas nuestras tradiciones, ¿verdad? La gastronomía, la identidad, como hacernos orgullosos de ser ticos. Eso fue lo que más trabajamos nosotros. Pero sí creo que hay que ser parte de las soluciones más que criticar, ¿verdad? A los que están ahí. Además, me imagino que va a tomar ciertos años, ¿verdad? Porque no es un tema construir una audiencia que se identifique 100% con la música nacional, no es un tema de invertir durante 2 meses, ¿verdad? Toma No, y años. vieras que aquí acaba de llegar un gran amigo y testigo de lo que fue la evolución de, por ejemplo, para explicar ese caso de Malpaís, cuando empezamos no llegaba nadie a los conciertos, eran literalmente 4 gatos. Y a mí me ha tocado vivir en los años que llevo siendo músico profesional, desde que nadie iba a escuchar música nacional a que ahora hay un cambio en ese sentido, hay un gran apoyo, pienso yo, al menos es lo que yo he percibido. No sé cómo se llegó ahí porque fue como muy misterioso. En el caso nuestro fue de un día para otro que se empezó a llenar todo, ¿verdad? Los conciertos de la antigua aduana. Cuando grabamos Malpaís en vivo, pero sí. Y hasta ahora se mantiene, ¿verdad? Estamos cumpliendo este año 26 o 27 años ya, y siempre hemos tenido, ¿verdad? Un público grande y que se va renovando, gente joven, así que, digamos, yo creo que no se le puede echar la culpa a la gente, y tampoco creo que haya ninguna fórmula. Digamos, en Colombia, en esos países que mencionaste, hay artistas y hay, por supuesto, una infraestructura que les permite proyectarse, que aquí no existe, pero también el que marca la diferencia es la gente. La gente, al fin de cuentas, es la que decide, ¿verdad? Y yo no sé cómo, porque nosotros nunca sonamos en la radio, ni estuvimos en ninguna televisión, ni tuvimos ningún manager, ni ninguna estrategia. Pero de un día para otro la gente se sabía las canciones, pirateaba los discos y fue muy bonito, ¿verdad? Esa experiencia. Entonces lo que te quiero decir es que no hay fórmulas para decir yo voy a hacer esto y voy a tener el éxito. Lo que sí yo creo es que el verdadero éxito de cualquier persona, de cualquier artista, es poder dedicarse a lo que le gusta y ser honesto con eso, con la propuesta. O sea, no ponerse a tocar lo que está de moda o que con esto me va a ir mejor, sino cada artista, cada persona tiene algo que decir, una voz personal. Y sí, en el caso mío, yo estuve muchos años con un público minoritario y todavía a veces hago, digamos, con mi música propia, me gusta hacer conciertos así para pocas personas, pero hay que ser, yo pienso, muy, muy claros con eso. ¿Qué es lo que yo tengo que decir y cómo lo voy a decir? ¿Verdad? No sé si te queda clara la pregunta. Sí. Muchas. Sí, aparte, que para mí se amarra muchísimo con la pregunta anterior, que decías estar orgullosos de ser nosotros. Ajá. Y siento, yo no sé cuántas veces los he dicho, pero para mí el éxito de Malpaís es eso, es cómo fue al origen, a la identidad, y hizo que todos nos sintiéramos orgullosos de ser nosotros. Y ahí hablo, ni soy tico, pero hablo como tico también. Pero es una cuestión que trasciende generaciones. Uno puede ver señoras, señores y niños en un concierto en Malpaís, lo cual creo que ninguna banda en Costa Rica logró y va a ser muy difícil que logre. Pero para mí el key de la cuestión está en la identidad, en cómo fueron al origen y cómo, no solo desde la música, sino desde las historias que cuentan. O sea,
no hay una réplica a toda la temática de todas las canciones que ya existen, sino que son canciones de cómo fui a arreglar un portoncito. ¿Me explico? Sí. O sea, hay historias comunes, no hay grandilocuencias, no hay cosas extravagantes. Es esa identidad y esa sencillez que es la identidad del tico. Creo que es lo que marca. Sí, esa es la grandeza y, ¿verdad? Y la magia para mí de Fidel Gamboa, de Jaime también, y la herencia de toda esa familia que nos regalaron ese montón de canciones tan hermosas, ¿verdad? ¿Vos estuviste involucrado en los procesos de composición de todas No. esas canciones? No, vieras que no. Eso es mérito de Fidel y de Jaime. Nosotros, los otros miembros de Malpaís, lo que hicimos fue apoyarlos y, digamos, de alguna manera Fidel nos convocó, nos llamó, porque él quería ese sonido, ¿verdad? El que cada uno de nosotros podíamos aportar. Sí. Pero con el tiempo, digamos que nosotros hemos aportado algunas cosas a las composiciones. En el último disco que hicimos, sí, hay un tema que yo hice con Jaime que se llama Natal, pero la mayoría de los temas sí, son o de Fidel, que era un gran compositor, digamos, también de música y letra, o el trabajo conjunto de ellos dos, que fue mágico, Fidel y Jaime. Ahora, Sí. tengo una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta, disculpa, es que él se emociona a veces. Entonces. No, a veces. Constantemente. Yo lo conocí a usted en redes, en YouTube, hace 6 años aproximadamente. Un video en el que usted está tocando piano junto a Master Key de Amazing Grace. A mí me gusta mucho el gospel. Entonces para mí fue como... O sea, encontrar una versión de Amazing Grace por gente tica, para mí en ese momento fue como impresionante, porque yo pasaba buscando videos, pasaba buscando canciones de que a mi mamá le gustaba cantar Happy Day y todo, entonces yo buscaba muchas versiones de esas canciones. Ahorita yo estoy tratando de... Bueno, me compré una cámara, me compré unas luces y tengo pensado cómo hacer mis videos para subirlos a redes sociales y tocando. Pero justamente ahorita que se está comentando, yo estoy pensando en interpretar lo que está en trending, lo que está de moda, ¿verdad? Entonces, justamente habiendo encontrado ese video de Amazing Grace, que no es algo... Bueno, que incluso hace 6 años no era algo que estuviera de moda, incluso que es un himno que es súper viejo, que ustedes que tomen la decisión de hacerlo. Entonces, en el momento, porque usted dijo que tal vez hay que hacer auténticos y no verlo solo como un producto tal vez del mercado, ¿cómo es? Yo tal vez hablo tal vez de la inseguridad, ¿cómo es en el momento de tener alguna duda de esto va a funcionar o no va a funcionar, esto me va a dar de comer o no me va a dar de comer? Entonces, en algún momento usted enfrentó tal vez esas dudas y sobre su experiencia, ¿cómo pudo superar tal vez esos pensamientos que se le pueden venir a uno? Sí, muy interesante, sí, esa pregunta, porque casi todas las respuestas a esa pregunta están en esa canción, en Amazing Grace, ¿verdad? que nos lleva a confiar, ¿verdad?, en lo que recibimos. La música es un don que recibimos. Es un regalo, ¿verdad? Por eso yo a veces dudo mucho cuando uno le dice, bueno, uno es compositor. Realmente no. Uno está recibiendo. Con un don que recibió, uno recibe, canaliza y lo comparte. Ahí ya podemos entrar en un dilema con Edín y con ACAM de derechos de autor, de quién es realmente la música, que por cierto hacen un trabajo buenísimo. Yo he sido parte de eso también, pero... últimamente vieras que yo he estado planteándome mucho eso a la hora de poner los créditos. Bueno, realmente yo compuse esa canción o viene de otro lado, ¿verdad? Que puede ser un lugar muy sagrado y uno simplemente es el instrumento para compartirla. Pero tengo una opinión, porque nosotros no estamos así como muy grandes, o sea, somos adultos jóvenes, ¿verdad? Pero... Gracias, Miguel. Pero yo lo que entiendo ahora es que la música no se trata tanto de qué toco, sino cuál actitud hay detrás, cuál intención hay detrás de lo que estoy tocando. Entonces sí, me parece interesante eso esa idea de que yo soy un medio
para transmitir algo que no es mío, sino que viene de otro lado. Pero por otro lado digo, bueno, pero a Manuel Obregón le suena de una manera, porque hay una intención, porque hay una forma de ejecutar el instrumento, porque hay una historia detrás. Entonces no es solamente limitarme a recibir un mensaje y escribirlo. Es todo lo que está detrás de la forma en la que yo interpreto y decido compartir ese mensaje. Entonces siento que en eso hay mucho mérito. Y creo que no solo se nota cuando uno compone, creo que se nota en cada momento que uno interpreta una canción, no importa dónde esté. Entonces, posiblemente ese regalo, lo hablábamos con Sebas Guillem, el regalo posiblemente que él tiene es esa forma en la que transmite ese mensaje que él considera que tiene que dar. No sé vos cómo lo ves. Sí, eso es, pero también esa forma de transmitirlo también es un regalo. Sí, o sea, sí, es el don que recibimos, el don tuyo, ¿verdad? De transmitirlo. Entonces, pienso yo que es ahí donde para mí está lo que también conversabas vos del el éxito. O sea, ¿qué es el éxito? Es sonar mucho en la radio o tener un público muy grande o ganar mucho dinero con eso, o estar yo, digamos, conectado con mi propio espíritu y saber qué es lo que tengo que decir con la música. Eso es, digamos, en esencia lo que yo considero que tenemos que valorar. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad totalmente comercial. La música se ha vuelto comercial recientemente, pero antes, y estoy hablando antes de que no es, hace un par de siglos, la música era algo que se compartía de manera diferente, ¿verdad? No era un negocio. A mí, la parte del negocio de la música creo que es lo que puede llegar a estropear la música, ¿verdad? Toda esa parte, porque ya se convierte como quien compra papas fritas o cualquier cosa, ¿verdad? Y no se convierte en un milagro como debe ser. La música, cuando uno va a un concierto, es un milagro que pasa, ¿verdad? Cada vez y viene de otro lugar. Entonces nosotros, sí, yo creo que los artistas, no solo los músicos, somos los responsables de generar las condiciones para que eso se haga con respeto, ¿verdad? La música, defender los espacios, o sea, yo a veces también soy como muy necio. Me ha tocado hacer de todo, tocar en las peores condiciones y todo, pero sí ahora trato de defender eso, por ejemplo, de que, por ejemplo, la música de fondo, que lo ponen uno a tocar en un lugar donde todo el mundo está hablando y nadie le importa la música ni le están oyendo. ¿Y para qué me llaman? ¿Verdad? Sí, para mí es para escucharla, no para tenerla ahí. Y nosotros podemos tal vez generar las condiciones para buscar esos espacios, porque sí los hay. Hay lugares donde sí la gente va a escucharte y otros que tal vez no tanto. Claro. Sí. Claro. Yo tengo preguntas, pero no voy a hacer más porque No, ya. me reclaman. Tengo una pregunta medio de fan, como de Malpaís, pero entonces una duda es, nunca han hecho un disco pensando tanto en que sí les pegue, sino simples pensando desde lo genuino, desde lo... ¿Qué es lo que, digamos, porque mucha gente sí compone pensando en vender? Ustedes, por lo visto, no. No, Malpaís empieza como ni siquiera se llamaba Malpaís, como un experimento sonoro. Fidel nos llama porque tiene unas canciones que quiere compartir. Él ni siquiera quería cantar. Al principio cantaban Bernardo Quesada y Pato Barraza y después me llamaron y empezamos, digamos, como a ver eso, pero para nada había un interés, digamos, en que era algo que nos gustaba. De hecho, en los primeros conciertos, que fueron varios músicos, recuerdo a Lenín, que venía desde el grupo Lux Nahual, que tocaba conmigo también. Él decía, mira, el grupo es maravilloso, las letras, la poesía, pero esto nunca va a pegar, ¿verdad? Él decía. Y la verdad es que fue como muy, muy interesante que realmente lo que lo hizo pegar fue la gente, pero sí, Fidel, yo creo que él solamente trataba de hacer las cosas
lo mejor posible, ¿verdad? Y no solo Fidel, porque antes de Fidel a mí me tocó, y puedo hablar de lo que me tocó vivir, porque yo antes de, o al mismo tiempo casi que Malpaís, un poco antes, toqué con Café con Leche, digamos, con un grupo de rock que también, en otro género, pero también fue el primer grupo de Costa Rica que grabó y que pegó masivamente en Centroamérica y hacíamos giras. Tiene un mérito enorme también José, digamos, con Claro. sus composiciones. Y otros muchos artistas, ¿verdad?, que podemos mencionar que, aparte de Malpaís, que han hecho generar un sonido propio de aquí. Lo que hablabas del gospel, por ejemplo, a veces pensamos que el gospel viene de fuera y esa investigación que hicimos casualmente, el disco que grabamos con Master Key, nos lleva a reconocer que mucha de esa música nació aquí, en Bocas del Toro, en Limón, en todas las islas del Caribe y después se hizo popular en Nueva Orleans. Entonces no es tan lejano a nosotros el gospel, el calipso y todos estos géneros, ¿verdad? Que viene mucho de la cultura afro, ¿verdad? Igual que la marimba, todos los instrumentos que tenemos tan hermosos, viene de un mestizaje, de una mezcla de culturas que también es importante reconocer y como vos decías, que sea parte de nuestra identidad, ¿verdad? Sentirnos orgullosos pues de eso también. Sí. Vieras que me surge una inquietud porque estás hablando mucho de que Fidel y Jaime fueron en gran medida los que cimentaron tal vez las bases del repertorio de Malpaís. Es que hay un disco que a mí me encanta que se llama En Vivo, creo que se llama En Vivo de Malpaís, que es el que yo más escucho. Y a mí me encanta, por ejemplo, Como un pájaro, pero no empieza Fidel ni empieza Jaime. Es un buen rato marimba, ¿cierto? Sí, un buen rato piano. Por ejemplo, escuchamos Malpaís y es un buen rato de improvisación, de percusión y demás. Entonces, ¿cómo hizo Fidel y Jaime para decir, bueno, este proyecto nace de nosotros, pero tener esa capacidad de darle la libertad a los músicos de que sean ellos? ¿Verdad? Sí. Porque Eso es muy hermoso, sí, esa parte de Fidel de dejarnos la libertad para hacer cosas. Entonces yo nunca toco nada igual, ¿verdad? Siempre me gusta cambiarlo, pero también es importante comentar esto. Antes de Malpaís, digamos, a principios de los años 90, yo tenía un grupo con Fidel y Jaime y Carlos Meléndez, que es un baterista, que se llamaba el Cuarteto Esporádico de Jazz, donde tocábamos la música de Fidel y la mía, pero en otro género, era música de jazz y era pura improvisación, por eso se llamaba esporádico. Nos reuníamos a tocar y Fidel era un gran conocedor del jazz y de la improvisación, igual que Jaime. Y yo también, fue lo que estudié de alguna manera. Entonces, esa es una de las bases de Malpaís también, la libertad, ¿verdad?, expresiva de improvisar. Y bueno, ni digamos las locuras que hacíamos en el Jazz Café, ¿verdad? A veces un tema, Portoncito podía durar 20 minutos. Se ponían a jugar, era muy loco. Y era, ¿verdad? Yo me ponía a jugar, yo tocaba percusión sobre la guitarra de Fidel y sobre el bajo, con los bolillos de la marimba. Y eso tenía Fidel. Y teníamos versiones increíbles, ¿verdad? De improvisaciones. Fidel era un gran improvisador de todo. A veces inventaba letras, inventaba cosas y nos divertíamos mucho. Y la verdad es que todos ahora, Gilberto es improvisador, Iván es maravilloso, todos estamos en esa frecuencia también. Así que tenés razón, digamos, de alguna manera, todas esas introducciones y todo son parte de una composición que quedó ahí grabada o fijada en el tiempo. Sí. Súper bien. Qué precioso. Claro. Sí. Yo creo que eso nos lleva a reconocer que has desarrollado una sensibilidad a la música importante. Ya vos como Manuel Obregón, como músico, ¿qué consideras que es importante que la gente sepa? Que la gente que quiere componer o que la gente que quiere producir o que la gente que escucha música, ¿cuáles consideras que son cosas que no debería olvidar? Sobre todo la gente que quiere componer. ¿Qué consideras que es necesario siempre que esté por encima de
de lo comercial? Bueno, casualmente olvidarse de lo comercial. O sea, ese es el primer paso, ¿verdad? Y más bien irte hacia la otra pregunta. Conectar con tu corazón. O sea, realmente es todo un acto de meditación y puede parecer, ¿verdad?, que vos decís no es importante, pero para mí las grandes canciones, los grandes temas de la historia vienen de un momento maravilloso de conexión con, algunos lo llaman las musas, la inspiración. Para mí eso viene, ¿verdad?, de un espacio creativo del universo, que puedes llamarlo de muchas maneras. Yo lo llamo el Espíritu Santo. Para mí, cuando eso viene, es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la fuerza creativa del universo que se manifiesta en la naturaleza de la cual somos parte. Entonces, desde ahí podemos crear algo totalmente nuevo, o creer nosotros que es nuevo, aunque venga de otro lugar. No sé si me entienden. Entonces, eso es para mí la verdadera pregunta. ¿Por qué? Porque tal vez, si es de un lugar auténtico, tal vez en este momento mucha gente no lo entienda, pero esa obra va a quedar ahí, ¿verdad?, como un momento de tu experiencia en la tierra, de la época en que nos tocó vivir aquí, y en algún momento alguien la va a escuchar que va a entender esa conexión tuya, aunque sea una sola persona. Ve qué interesante, no tiene que ser masivo, pero normalmente si viene de ese lugar va a ser masivo, o sea, va a llegar a muchas personas. Y se trata de la capacidad de conectar con uno para después poder conectar con el otro. Por decirlo de otra manera, estamos viviendo tiempos, para mí, ¿verdad?, bastante oscuros en cuanto a lo que es importante, ¿verdad? Tenemos como una adoración a lo que es el dinero y la acumulación, y la persona que triunfa es la que tiene más dinero. Sí. Y el dinero, al fin de cuentas, es un invento que hicimos, no es lo importante, no es para lo que vinimos aquí, ¿verdad? Sí. Yo puedo también entrando un poco en ese plano, pero sí creo que de alguna manera nosotros escogemos venir a tener esta experiencia en la tierra, que tiene sus dificultades y todo, pero es un gran aprendizaje para otro lugar donde vamos a ir después. Sí. Y la música es una herramienta maravillosa que tenemos, ¿verdad? Para mí, viéndolo desde mi perspectiva ahora, la música no es el fin, o sea, no es todo, es el medio que tenemos, es una herramienta y cada uno de nosotros la podemos utilizar para tal vez entender en algún momento cuál es el propósito de nuestra vida. O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Es para tocar piano o para tocar como al país? ¿O hay algo más, verdad? Hay cosas a veces más importantes, ¿verdad?, que nos las perdemos por eso. La música es una bendición, pero también tenemos que valorar otras cosas. Y no es que uno tenga que averiguar siempre cuál es el propósito de la vida, sí, pero si se vive cada día presente con esa convicción, ese es el propósito de la vida, ¿verdad? Estar en paz con ese proceso, digamos, existencial. No sé si me estoy yendo por la... No, clarísimo, clarísimo. No. Tengo pregunta. Dale. Sí. ¿Tiene usted artistas en Costa Rica con los que congenien esa identidad que haya que ir a escuchar? Qué buena pregunta. Artistas a los cuales a mí me gustaría ir a escuchar en Costa Rica. Digamos que tengan como esa misma forma de ver la música que tiene usted desde la identidad y que tal vez nosotros no hayamos escuchado todavía. Sí, claro, hay muchos, no solo desde digamos, Tapado es uno de ellos con los que yo toco. Tapado, tenemos una conexión especial también y a mí me encanta tocar con él a dúo, me da muchísima libertad, y no solo eso, sino que vamos siempre trabajando el proceso creativo. Muy bonito. Y músicos, digamos, basados en la identidad, hay muchísimos, ¿verdad?, que han aportado mucho a este país, desde
los que yo conozco, con los que me ha tocado compartir, ¿verdad? Desde Ray Tico, Walter Ferguson, Manuel Monestel, Adrián Goizueta, o sea, todos ellos fueron maestros también de una generación de lo que es actualmente la identidad costarricense, ¿verdad? Sentirse que hay un sonido propio, ¿verdad? Precioso. Sí. Yo siento que has venido construyendo un legado a partir de toda tu experiencia. Si yo te tuviera que preguntar, ¿dónde crees que está tu legado de lo que has podido construir ahora? ¿Qué crees que la gente o qué te gustaría que la gente siempre tenga presente respecto a vos como músico o como ser transmisor de mensajes que no sabemos de dónde vienen, pero que impactan a la gente? ¿Dónde crees que estaría tu legado en ese sentido? Bueno, eso es difícil de decidirlo y la verdad es que no es uno el que lo sabe, ¿verdad? Eso se sabrá si hay algún legado o no después. Pero vieras que hablando con mis hijos, yo tengo hijos y nietos también ya grandes, algunas veces, ¿verdad? Me han comentado, ¿verdad? Que es eso que ellos han percibido, lo que más los ha inspirado es el hecho de poder seguir nuestras convicciones, digamos, a pesar de todo lo que puede hacer. Imagínense, en la época que yo nací, en el 61, bueno, dedicarse a la música era un suicida, ¿verdad? Igual, lo mismo que ahora dicen que uno no va a poder vivir de eso, que te vas a morir de hambre. Sí. Y efectivamente, no es que sea fácil, ¿verdad? No es una carrera fácil, tiene momentos muy duros y te vas a ir, pero la convicción de hacerlo y perseguir los sueños, para mí eso es, creo, el legado que yo puedo dejar, porque la verdad es que he tenido, con la ayuda de muchas personas, porque eso no se hace solo, los proyectos grandes que he hecho como Papaya Music, la Orquesta del Río Infinito, o sea, movimientos que ya implican, digamos, un impacto, digamos, más global y implica el trabajo de muchas personas, ¿verdad? Que lo han acompañado y han creído en eso, en ese momento, ¿verdad? Entonces, esa inspiración viene, es una fuerza para mí de la naturaleza también. Yo no sé de dónde viene esas cosas tan complicadas, porque es complicado, ¿verdad? Tener de repente la idea de eso. De irse a grabar un disco allá al bosque, ¿verdad? Y todo, mover todo eso, ¿verdad? Que se haga posible. Hacer una orquesta con músicos tradicionales de Centroamérica o hacer un sello disquero como fue Papaya Music. Son cosas que vienen de una idea, pero fueron posibles gracias a mucha gente, ¿verdad? Que bueno, ahora no lo vamos a mencionar porque es sería interminable, ¿verdad? La cantidad de personas que han hecho posible. Igualmente es interminable la cantidad de personas que han construido la identidad y la cultura de Costa Rica, ya que estamos hablando de esto. Y yo sí tengo la esperanza de que van a salir, ¿verdad? Artistas de todo lo que se está cultivando ahora, importantes. Tal vez no ha llegado el momento, pero sí hay que creer en eso y también apostar por la creatividad, ¿verdad? Porque una cosa es ser un gran músico y tocar virtuosamente, y aquí tenemos eso, ¿verdad? El programa de las orquestas sinfónicas y todo el CINEM y todo ha creado una gran calidad de músicos. Pero mientras estemos pensando en seguir o parecernos a alguien más, no vamos a trascender. Hay que hacer algo verdaderamente original, ¿verdad? Sí. Y auténtico. O sea, hacerlo desde el corazón. Desde el corazón. Lo decía Nacho Vila antes. Lo decía Dean Solís también. Ajá. ¿Verdad? Que Costa Rica tiene todo ese potencial de poder conectar y destacarse por esa esencia propia de nuestro país, que es lo que también ha mencionado Nacho, que ha tenido Malpaís, por ejemplo. Esa capacidad de conectar desde el corazón, ¿verdad? Con la audiencia. Nosotros siempre hacemos una última pregunta. Ajá. ¿Cuál es, Yormar? Normalmente al final del episodio tratamos de preguntarle al invitado
si cree o le gustaría recomendar a una persona que pudiera hacer exactamente lo que usted acaba de hacer. Entonces, recomendar a alguien que pueda venir acá y pueda conversar con nosotros. Entonces, Sobre temas de música, exactamente. productor, Entonces, músico. alguien que le caiga bien, alguien que le caiga mal, alguien que usted cree... Depende cómo usted lo haya visto. Si usted cree que es un castigo, nos recomienda a alguien que le caiga mal. Que usted crea que puede ser interesante, que usted crea que pueda tener una conversación de valor, el criterio que usted quiere utilizar, básicamente. Que no está aquí en la sala. Sí. y que sea posible contactarlo, ¿verdad? O sea, y que pueda venir aquí. Eso es lo que quería saber, porque hay otra gente que vive, como Mauricio Pauli, que se me ocurrió ahora de primero, que vino ahora, que es un músico tico, compositor espectacular y es muy conocido a nivel internacional como un gran compositor de música contemporánea. Es director de la Escuela de Música de la Universidad de Vancouver. Pero tiene un concepto muy claro de lo que es él puede ser una persona y a veces, bueno, ya se va mañana, pero él, tal vez de invitarlo, les puedo pasar el contacto porque sería interesante que viniera. El otro que se me ocurre es Tapado, no sé si ya Tapado vino. No, vieras que había pensado contactar a Tapado y a Jarquín. Ah, sería buenísimo. Y a ponerles aquí unos tarros a ver qué se inventan. A ellos les encantaría. Sí, además son muy, muy diferentes. Puede ser un diálogo bonito. Sí. Con ellos. La verdad es que hay mucha gente que creo que le podría interesar. Yo la verdad es que no sabía lo que venía. Pero sí es muy, muy bonito el espacio que abren para cualquier artista. Así que puede ser de esos... Bueno, digamos, de los del grupo de Malpaís, no sé quién más ha venido, pero Jaime es muy interesante la visión también que él tiene. Y también músicos, ¿verdad? Como más de otra generación, ¿verdad? Como Max Goldenberg, es interesante lo que hace. Cierto. O músicos más bien más jóvenes, ¿verdad? Que están haciendo cosas bonitas. También. Voy a pensar más si les digo. Muy bien. Por eso esos invitados están buenísimos. Por eso es tan importante esa pregunta. Me gusta. Sí. Muchísimas gracias por este tiempo, Manuel. Por esta conversación, por haber dicho sí y estar compartiendo mucho de lo que vos haces y de lo que vos sos con nosotros. Sí, muchas gracias a ustedes. De verdad, me he sentido como en la casa y por generar este espacio de comunicación que ojalá que mucha gente lo oiga y que lo hayan disfrutado bastante como nosotros. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias. Gente, síganos en redes sociales, Toma 4 Podcast, en Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, TikTok. Spotify, ajá. Tenemos mucho contenido con bateristas, con guitarristas, con pianistas, con productores, con tour managers, con presidentes de ACAM y mucho para escoger. Bajistas, ¿dónde los dejo? Bajistas. Desde hoy con ministros de Cultura. Desde hoy con ministros de Cultura. Políticos también. Ajá, y van a venir más capítulos importantes, entonces ojalá que este tiempo sea para nutrirnos todos aquí y fuera de aquí, Costa Rica y Latinoamérica. Así Y es. que puedan seguir disfrutando muchos contenidos más. Excelente. Nos vemos. Bueno, Hasta la próxima. chao. Chao, chao.